Marta Colomer, de Erythricaisa, ya sabéis quién es, y el trabajo que va a presentar es Viral Factors, Anti-Cell Sensitivity to Activation Dictate the Loss of Control in 2 cases of HIV-1 viremic non-progressors. Gracias. Vale. Sí. Buenas tardes, gracias Javier por la presentación y ahora buenas tardes a todos desde aquí. Muchas gracias al Comité Científico por aceptar nuestra comunicación. Bien, como todos sabéis, la infección por VIH no patogénica podemos encontrar los fenotipos de ELIC controllers, de los que hemos tenido la suerte de escuchar a muchas comunicaciones y muy interesantes, pero también en el otro extremo de lo que sería el espectro podemos encontrar los denominados virémicos no progresores o VMPs. De hecho, estos individuos se caracterizan por presentar elevada viremia, pero aún así son capaces de mantener relativamente estables y elevados sus niveles de CD4. Entonces, es un fenotipo muy interesante de estudiar. De hecho, se ha reportado que este fenotipo es similar al que se observa en el caso de la infección por SIV no patogénica en sus huéspedes naturales. Así como en el caso de los ELIC controllers, sabemos que alrededor de un 25% al final terminan por perder control de la infección, incluso más por lo que hemos ido escuchando estos días. En el caso de los virémicos no progresores no está del todo claro. Entonces, en este contexto y gracias a la cohorte de adultos virémicos no progresores que tenemos en Erythricaisa, pudimos identificar 2 casos muy exclusivos de individuos virémicos no progresores, que son estos individuos que, a pesar de estar sin tratamiento y controlar esta infección durante años, estos 2 individuos experimentaron pérdida de control. Entonces, nuestro objetivo principal fue intentar evaluar la contribución de tanto factores virales como del huésped que podían estar asociados a esta pérdida de control en estos 2 casos atípicos de estos virémicos no progresores. Aquí os muestro las características clínicas de ambos individuos, simplemente para que veáis que ambos individuos fueron capaces de controlar lo que os decía, la infección durante un periodo largo de tiempo. En el caso del individuo 1 durante más de 13 años, en el individuo 2 durante más de 15, pero sí que podéis ver que a partir de cierto punto ambos experimentan una pérdida de control, tanto a nivel virológico, con un incremento de la carga viral, y a nivel inmunológico con una pérdida de los CD4 y ambos individuos tuvieron que iniciar tratamiento antirretroviral. Entonces, en este estudio, en ambos casos, tuvimos suerte de poder obtener muestras biológicas tanto antes como después de la pérdida de control en ambos individuos. A nivel metodológico, decir que analizamos factores virales que podían contribuir a esta pérdida de control y del plasma de estos individuos, tanto antes como después de la pérdida de control, pudimos obtener los aislados virales y entonces analizamos la capacidad replicativa de estos aislados virales, también su tropismo y realizamos análisis filogenéticos de secuencias clonales de envuelta de tanto antes como después de la pérdida de control. A nivel de factores virales nos centramos en el estudio de la susceptibilidad a la activación. Brevemente, y no me extenderé, pero las PBMCs, tanto de antes como después de la pérdida de control de estos individuos, las incubamos con distintos estímulos, PHA, canabarina A o anti-C3C28, y después de 72 horas de esta estimulación analizamos por citometría de flujo tanto a la expresión de marcadores de activación de RIC38, así como la distinta distribución de subsets de CD4 y CD8 y la expresión del correceptor CCR5. Si pasamos a los resultados, podemos observar que a nivel de capacidad replicativa, lo veis en la gráfica de la derecha, ambos virus de los 2 individuos, después de la pérdida de control, experimentaron un incremento en su capacidad replicativa y si lo comparamos con virus obtenidos de otros virémicos no progresores que no perdían el control, estos replicaban incluso más y, de hecho, a niveles similar comparado con cepas de referencia de laboratorio, incluso un pelín superior. A nivel de los resultados de tropismo viral, estos ensayos los realizamos en células U87 que expresaban el CCR5 o el CXCR4 y podemos ver que fenotípicamente el virus del individuo 1 cambió a tropismo dual y el del individuo 2 de tropismo R5 a X4. Entonces fue muy interesante ver que este incremento de fitness iba acompañado a este cambio de tropismo.
Este uso de correceptor que observamos, este fenotipo, lo confirmamos también a nivel del análisis filogenético de secuencias clonales de envuelta, tanto de antes como después de pérdida de control, de plasma y de los virus que obtuvimos. Y podéis ver aquí que efectivamente el individuo 1, el virus sufrió un cambio de tropismo de R5 a dual y en cambio en el individuo 2 de R5 a X4. Aunque no os lo muestro aquí, también descartamos eventos de superinfección por VIH a lo largo del tiempo. Si analizamos los resultados con respecto a los que comentaba de la susceptibilidad de activación, aquí os muestro los resultados expresados en fold chains de los niveles de activación de las células CD4 por coexpresión de DR y CD38. Y podemos ver que tanto en las CD4 como en las CD8 las muestras de PBMCs después de la pérdida de control experimentaban un incremento en su activación, particularmente cuando estaban estimuladas con PHA y con canavalina A, y en el caso de las CD8 esta tendencia también se mantuvo, pero como podéis ver es más exagerada en el caso del individuo 2, también con PHA y con canavalina A y con menor grado con el estímulo de C3, C28. Cuando analizamos la distinta distribución de los subsets de CD8 y CD4, lo que observamos es que independientemente del estímulo que utilizamos, ya fuera PHA con canavalina o anti-CD3, CD28, las gráficas eran como clones, eran muy similares. Por lo tanto, aquí solo os muestro el caso de estimulación con PHA. Como podéis ver, a nivel de CD4 tanto como de CD8, lo que os muestro aquí, y os añado también la comparativa de los individuos BMPs que no perdían el control y unos donantes sanos, podemos ver que no se aprecian cambios entre la pre y la post pérdida de control en la mayoría de subsets. Sí que es verdad que en el individuo 2 es llamativo que las naive tienden a incrementar después de la pérdida de control, acompañado de una disminución de las effector memory, y esto se traslada también esta tendencia un poco en el caso de las CD8. Por último, como os dije, estamos interesados en ver cuál era la expresión de CCR5 en las CD4 de estos dos pacientes, y nos llamó la atención a comprobar que independientemente del estímulo, los niveles de CCR5 en estas CD4 de estos individuos eran bastante bajos, sobre todo comparativamente con otros individuos virémicos no progresores, y que se mantenían relativamente estables y no se regulaban con la activación. Entonces, esto de alguna manera nos da a pensar que quizá esta menor expresión de CCR5 en estas células CD4 haría que de alguna manera obligaría al virus a tener que hacer este cambio de uso de correceptor para poder replicar ante la falta de estas células target CD4 expresando CCR5. Así que, solo como resumen, decir que en este estudio hemos podido ver que factores virales, como serían la selección de cepas virales particularmente agresivas, acompañadas de factores del huésped que pueden conducir a un incremento de la susceptibilidad de activación, tanto en células CD4 como CD8, estarían asociadas a la pérdida de control en estos dos casos en concreto de los BMPs estudiados, aportando así nuevos datos acerca de la infección no patogénica por VIH. Por último, sobre todo agradecer a Julia García Prado, así como al resto de miembros del grupo y al grupo de Cecilio López Galíndez por su colaboración, sobre todo también a los pacientes y a todos vosotros por estar aquí hoy. Gracias. Marta, muy interesante. Son siempre pacientes muy fascinantes. Sí, ¿no? sí, sí. Muy únicos. Una pregunta, supongo que son wild type CTR5, no son heterocigotos. Sí, no. Bueno, no. Esto, a ver, no hemos podido mirarlo esto aún, pero creo que no. O sea, nos falta este dato, pero no. Entonces, no, cuando ves poca expresión de CCR5, sí. activáis con canavalina, PHA. Sí, estos os he mostrado los datos ya post-activación. Tenemos también los datos basales y también son... Sí, pero
nuestra experiencia es que para tener una buena expresión de CCR5, aunque tenéis en los otros que sí lo expresan mejor, hay que tenerlos en cultivo con interleuquina, además del estímulo con Sí, perdón, es PHA con interleuquina, todo está. Sí, todo es con interleuquina más el estímulo, ¿Y perdón. cuánto tiempo? Sí. Son las 72 horas que hemos hecho. Normalmente va incrementándose con el tiempo. Sí. A los 7 días ahí podéis ver mejor las diferencias. Se vería más claro. Se vería más claro. Y luego la otra cosa, yo no sé, Javier, lo que pensará, pero cuando existe este cambio de tropismo, normalmente lo que hay es un tropismo doble, ¿no? Un tropismo dual. Y ahí quizás lo que están haciendo es expandir no solo a células X4, sino quizás a otras subpoblaciones que expresan CCR5, pero en distintas conformaciones. Es una envuelta que se vuelve un poquito más amplia. Yo creo que es una de las cosas que estamos barajando. Eso sería interesante quizás el que estudiarais eso, la dependencia de niveles bajos, altos de CD4, con formaciones de CCR5, etc. Sí, lo que pasa es que también decir que, claro, estos son unos pacientes muy concretos, la disponibilidad de muestra es la que es, entonces sí, pero se intentará, sí, gracias. ¿Por qué no se les trató desde el principio? ¿Perdón? ¿Por qué no se les trató a estos pacientes? Estos pacientes son, claro. Antes de perder el control, me refiero. Sí, porque, son pacientes muy antiguos. Son antiguos, o sea que de los años 90 empezaron, entonces las guidelines en ese momento no eran las que tenemos ahora mismo. Experimento, digamos, estos casos ya no se pueden repetir. Claro, es la gracia y la desgracia de estos individuos en el sentido de que a nivel experimental, de hecho, el fenotipo BMP ya no existirá por eso, sí. Enhorabuena. ¿Habéis mirado, no sé si lo has dicho, proliferación celular? No hemos mirado proliferación, no, pero sí que es verdad que estaría bien. De hecho, tenemos el sobrenadante de estos cultivos, entonces quizá, no sé, proliferación no sé, pero quizá citocina sí que podríamos mirar alguna cosa. Sí. ¿Y a nivel de secuencia de los virus has visto alguna cosa asociada a V3? No hemos hecho secuenciación, pero sí que es verdad que, claro, sería muy interesante, sí. No hay más preguntas. Me cambio de...